Puede que sea un dato inesperado, pero me gusta Batman. Es mi superhéroe favorito y llevo siendo un fan desde la infancia hasta ahora, sea en películas, series, videojuegos, cómics o podcasts. Muchas de sus historias están en mis favoritas de todos los tiempos, adoro la variedad de tonos que puede haber con el personaje y aunque mis gustos se siguen expandiendo, siempre acabo volviendo al Caballero de la Noche. Pero no siempre fue así. Antes de la saga Arkham, antes de las series animadas e incluso antes de los videos de Top Comics, hubo una obra que cautivó mi interés por Batman. Una obra que me enseñó sobre las dinámicas e historias de los personajes, sobre los gadgets, los trajes, sobre el señor Sociedad. Una obra que completé montones de veces, que vicié por decenas de horas, que compré varias veces en la feria, porque se me rayaba muy seguido. Estoy hablando de Lego Batman. Mientras que otros andaban jugando juegos como Final Fantasy o Metal Gear Solid, yo con mi Play 2 chipeada solo jugábamos clásicos, como el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, El poder corre hasta mis huevos. Pedí una Play 2 chipeada, no tu opinión. los juegos de Ben 10 y otros juegos más que podría hablar en otro video, pero hoy nos vamos a centrar en Lego Batman. Lego Batman salió en 2008 y fue desarrollado por Traveler's Tales, estudio que hasta el día de hoy sigue condenado a hacer juegos de Lego y competir con Rockstar sobre quién tiene el peor ambiente de trabajo. Pero fuera de las horas extra de trabajo sin poder ver a la familia, hasta el día de hoy su catálogo es de puro juegazo, y Lego Batman no es excepción. Aunque a diferencia de sus contemporáneos como Lego Star Wars y Lego Indiana Jones, Lego Batman no es una adaptación de ninguna película, tiene su propia historia, aun cuando salió en el mismo año que El Caballero de la Noche, la que fue la película que más plata recaudó ese año y que es considerada de las mejores películas jamás hechas. No hubiera sido sorpresa para nadie si este juego hubiera sido una adaptación de la película, quiero decir, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal fue la segunda película más taquillera de ese año y tuvo su adaptación a juego de Lego el año siguiente. Pero no, Lego Batman es en cambio una adaptación de todo lo relacionado a Batman. Los cómics, las películas, las series, los podcasts. Bueno, puede que los podcasts quizá no. Quizá. Pero es claro que el juego toma inspiración de diferentes medios. La música es tomada directamente de las películas de Tim Burton. El opening es una recreación de la intro de Batman la serie animada, los diseños de los personajes varían en qué versión se basan, por ejemplo la personalidad y diseño del Acertijo y el Pingüino son de la serie de Adam West de los 60, tanto Harley Quinn como Mr. Freeze lucen exactamente igual que sus primeras apariciones en la serie animada, Bane y la Polilla Asesina tienen la misma apariencia que la original en los cómics, etcétera, etcétera. Es clara la atención al detalle que tiene este juego de hace 15 años. Pero, ¿a qué me refiero cuando dije en el título que Lego Batman me hizo un fan? Bueno, esto es porque, además de ser un homenaje a todo esto, Lego Batman es una buena introducción al personaje. Lego Batman, al igual que la saga Arkham, asume que sabes lo mínimo sobre el personaje. No necesitas la muerte de los padres de Batman en versión de Lego. Tampoco es que el juego no te explique lo básico de los personajes, como los textos antes de las misiones. Se le enfermó la mujer, es Team Invierno, roba y se llama Mr. Freeze. Perfecto, no necesitas mucho más. También tenés la baticomputadora donde una de las cosas que podés desbloquear son datos extra de los personajes que no aparecen en el juego, pero solamente con las cinemáticas y el gameplay ya comprendés las dinámicas de los personajes. Como Robin es más energético e imprudente que Batman, el amor de Harley al Guasón, el uso de feromonas de hiedra venenosa y cómo los puños de Batman son unisex.
El juego logra hacer una buena historia de Batman, que invita al espectador a ver más sobre el personaje. Obviamente está pensado principalmente para una audiencia infantil, al fin y al cabo es un juego de Lego, y saltar del tono infantil y juguetón de este a algo como las películas de Nolan o los cómics de Frank Miller sería un gran contraste. Pero si no te gusta ese tono tan serio, tenés series como Batman el Valiente, o la serie de los 60, si te gustaría un intermedio de ambos tenés Batman la serie animada, hay para aburrirse de obras de Batman en diferentes formatos. Y fue en mi caso que aunque ya sabía algo sobre Batman por osmosis general, fue con este juego que aprendí más sobre el mundo de Gotham, lo cual me llevó a ver todo lo que ya he mencionado, más las discusiones sobre cómo Batman con el suficiente tiempo de preparación le ganaría a Goku. Tampoco es que en el camino no me haya encontrado cagadas o datos raros sobre el personaje. ¿Sabían que una vez, en una historia llamada Jiqueteya, la Mujer Maravilla le pega tal paliza a Batman que este acaba recurriendo a un ritual griego antiguo que consiste en besar la rodilla para garantizar protección? Sí, no me lo estoy inventando. El playboy, billonario, entrenado en todas las artes marciales, conocedor de todas las ciencias, maestro detective, una de las mentes más inteligentes del planeta, capaz de poner a su merced a seres con el poder de dioses, termina haciendo esto. Verdaderamente es algo que espero que aparezca en el nuevo universo cinematográfico de DC. Aunque fuera de esta charla sobre adaptación, ¿cómo es el juego en sí? ¿Es un embole o está piola? Bueno, el resumen sería... El juego sigue la estructura que el estudio creó con LEGO Star Wars, montones de personajes jugables y coleccionables, el cooperativo de 2 jugadores, cinemáticas sin diálogos, las palizas entre dos a los jefes, los easter eggs y los efectos de sonido más satisfactorios que se han creado. A diferencia de LEGO Star Wars, donde la historia necesitaba que cambiases de grupo de personajes a cada rato, haciendo que cada personaje tuviera que estar dentro de una clase para facilitar el diseño de niveles, en LEGO Batman durante toda la campaña vos solo vas a jugar como Batman o Robin, y a cambio se añade la mecánica de cambiar de trajes. Esto, además de permitir niveles más variados debido a que puede haber muchos paneles de cambio por nivel, hace que el jugar en cooperativo no siempre tengas el mismo set de habilidades, lo que lo hace más entretenido. Esto, además de adiciones como el Batarang y los niveles de vehículos, que aunque no te vuelan la cabeza, logran recrear esa clásica imagen de Batman acabando con un grupo de maleantes o manejando el Batimóvil. El resto de elementos, como los jefes y la exploración, son iguales que en el resto de juegos de LEGO, solo que acá es cuestión de tener el traje correcto. Aunque ahora que lo menciono, acá hay unas cosas muy extrañas. Esos tachos de ahí no pueden ser removidos con ningún traje. O esos bloques de ahí en los desechos tóxicos. Ningún traje te hace inmune a eso. Qué raro. En fin, otra cosa que puedes hacer es explorar la Baticueva, lo que sería el equivalente de la cantina en LEGO Star Wars, que actúa como nexo entre los diferentes niveles y te permite completar el juego en el orden que vos prefieras, y donde hay una sala que te muestra cuánto has completado el juego, otra sala donde podés cambiar de trajes, la Baticomputadora que te permite usar las monedas o stats que encontrás por todos los niveles para comprar los datos que ya mencioné, también podés comprar extras como el modo disfraz, el multiplicador de monedas o el modo silueta, a su vez que vehículos y personajes como Nightwing, el Batitanque y el todopoderosísimo Alfred. Aunque también es raro que en la Baticomputadora aparecen ciertos personajes o vehículos que no podés comprar, y de que por ningún lado se encuentra el equivalente del creador de personajes que estaba en LEGO Star Wars. Qué raro. Aunque ahora que me fijo por acá alrededor, hay un par de cosas más. Una barra para hacer press de banca, está bien, Batman es un gym bro y seguro que por algún lado tiene la creatina y la proteína. Pero, ¿qué es eso de allá lejos? ¿Es un monitor que muestra Clayface y el Acertijo? Me pregunto qué era esta palanca de acá. ¿Que se puede jugar como los villanos? ¡Ay, Dios mío! Sí, no bastaba solo con 15 niveles de tremendo juegazo. Nos tenían que dar todavía más, con diferentes personajes, jefes y niveles. Me acuerdo que cuando descubrí esto de chiquito me explotó la cabeza, sobre todo porque a ese punto ya había completado el juego varias veces, de nuevo porque se me rayaba muy seguido, y porque es algo que no está en un lugar muy a la vista, está en un rincón de la Baticueva. Pero con esto, todas las dudas se resuelven.
el creador de personajes, el resto de desbloqueables, las partes de los niveles que no puedes acceder con Batman o Robin, qué carajo le pasó a Bane entre la intro y el final del juego, todo lo que faltaba más nuevas mecánicas como el control mental del Acertijo, la pistola de hielo de Mr. Freeze o las habilidades de Hiedra Venenosa. Es un detallazo, sobre todo porque todo esto estaba dentro de un disco de Play 2. Y aunque me da miedo imaginarme lo que habrán sufrido los desarrolladores haciendo todo esto en una época en la que no había parches, es claro el talento, cariño y atención al detalle que tuvieron en Traveler's Tales. Todo el juego es un paquete lleno de horas de diversión, sea encontrando todos los mini kits, completando todos los niveles, obteniendo todos los desbloqueables o cagando piñas a tu compañero, sea en solo o en cooperativo. Lo único malo de esto es que al menos el port de PC no tiene modo online, por lo que vas a tener que jugar cooperativo local o usar aplicaciones como Parsec. Pero fuera de esto, el juego es una tremenda experiencia en cooperativo. Nada sincronizado. Pará, perro, mira, perro. No, loco. No, raja. No, pero ¿dónde está cambiando, señor? Señora, señora. Te chupa un dedo. Oh, paso baila. prohibido. ¡Juega! Paso prohibido. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y que las reglas que goces? Lo peor, ¿sabes qué? Estilo que en una peli de Batman Robin intenta chapullar con el Batimóvil. ¿En serio? Literalmente le dice a Batman, le dice, quiero mi propio auto. La mina le gustan los autos. Y Batman dice, por esta razón es que Superman trabaja solo. Como pueden ver, sigo apreciando este juego, no tan solo como pieza de mi infancia, que me entretuvo por horas, sino también como puerta de entrada al mundo del personaje que hasta el día de hoy es mi superhéroe favorito. Y aunque no sea perfecto, y para muchos sea otro juego más del montón, yo por lo menos siempre le guardaré un lugar en mi corazón a Lego Batman. Hola, espero que les haya gustado el video y gracias por llegar hasta el final. Hacía tiempo que no hacía un video de este estilo de videoensayo, más que nada porque la calidad del audio me sacaba de quicio. Entonces ahora que compré un nuevo micrófono y tarjeta de audio es que finalmente eso ya no es un limitante. Así que ahora en adelante yo pienso hacer más videos de este estilo. Tenía pensado hacer un video sobre los otros juegos de infancia que mencioné en este video, aunque también estoy abierto a sugerencias que ustedes tiren en los comentarios. El siguiente video muy probablemente tome una banda de tiempo. Viste, yo hago esto cuando tengo tiempo libre y me viene la inspiración, así que no voy a prometer un video mensual, ni semanal, ni nada de eso. Pero antes de despedirme quiero agradecerle a Crystal, que fue la que se encargó de hacer la parte de la baticueva que hace zoom con el logo del canal. La verdad, esa parte la intenté hacer yo y quedó como la mierda. Ella hizo un trabajo infinitamente mejor. Así que si pueden ir y chequear su canal, lo voy a dejar acá en la descripción y voy a mostrarlo acá en pantalla, estaría muy bueno. Y nada más, con esto me despido. Chao.